Y aquí estamos de vuelta en nuestra segunda hora de Respira Libre, su programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable, con nuestra querida invitada de esta segunda hora, la doctora Carmen Silva, ginecobstetra, y nos va a hablar acerca de un tema que a mí me encanta, porque la microbiota se está concientizando como de verdad lo que es parte de nuestra salud integral. Y vamos a hablar de microbiota en la salud ginecológica. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muy feliz de poder conversar sobre este tema que está en boga, que muchas pacientes cada día en la consulta quieren saber y doctora, ¿qué es la microbiota? Lo he visto en Instagram y bueno, excelente que hayan estos espacios para compartir esa información. Qué bueno, y para dar conciencia de salud, cuéntanos qué en especial tenemos que tener nosotros de cuidado con nuestra microbiota ginecológica, porque ahí o habían unas cuantas creencias de 500 lavados, 500 cosas abrasivas que lo que hacía era acabar con la microbiota. Correcto, bueno, lo primero que tenemos que conocer en este caso es qué es microbiota, porque muchos no manejan el término, y qué es microbioma también. Microbioma es el conjunto, o sea, la totalidad de los microorganismos que existen tanto internamente como externamente en nuestro organismo. Y ya microbiota es específico en un sitio o en un órgano de nuestro organismo como tal. Eso es lo primero que tenemos que definir, facilito. Muy bien, para que tengan en Entonces, cuenta microbioma y microbiota. tenemos microbiota en intestino, en boca, en vagina. Hoy vamos a indagar un poquito sobre la parte ginecológica, pues porque esto es muy frecuente, las alteraciones en la microbiota causan vulvovaginitis y esta es la primera causa que la paciente acude a la consulta y te dice, doctora, tengo flujo, tengo picor, y todo esto es relacionado a esa alteración o disbiosis que ocurre cuando se alteran esos microorganismos que están en la vagina. Normalmente nosotros tenemos microorganismos, bacterias, hongos, lactobacilos que se encuentran allí y que habitan, son bacterias buenas. Ajá, pero me dicen, bueno, pero doctora, ¿cómo la bacteria es buena? Hay bacterias que son protectoras y esas son las que nosotros necesitamos preservar allí. No podemos eliminarlas. La mayoría se enfoca en que tengo candidiasis. La cándida es un hongo que allí vive. No hay que matarlas, no es nuestro enemigo. Entonces yo creo que es Hay cambiar que un tener un poquito la equilibrio con mentalidad. ellos. Hay un equilibrio y ese equilibrio empieza desde el intestino, que eso es otra de las cosas. Estudios respaldan que pacientes que tienen disbiosis o alteraciones al nivel gastrointestinal influye e impacta directamente con lo que es la salud ginecológica o toda esta microbiota que compone la vagina. Claro que sí. Y es algo sumamente importante que tomen conciencia todos los que nos están escuchando, que definitivamente no tienen que ser abrasivos con toda la flora que vive con nosotros, porque eso es algo que a lo mejor era una creencia, o a lo mejor no, que definitivamente era una creencia de hace muchos años, pero que afortunadamente ya se entiende que no. Y lo que tú dijiste del intestino, explícanos cómo empieza con el intestino. Bueno, normalmente ocurre una migración de estos lactobacilos y tienen mayor predisposición hacia vagina. ¿Qué pasa? Una vez que ya están allí, nosotros tenemos varios factores que pueden alterar esto. La que en la mayoría, la que gana, la número uno, es el exceso de higiene. Esto lo vemos muchísimo, incluso la mujer venezolana es súper higiénica. O sea, ella quiere que sus genitales huelan a flores y lo normal es que tenga un pH ácido, ¿ok? Y que no tenga ningún tipo de olor, nada de olor, incluso el uso de toallitas húmedas, de toallitas diarias. La ropa interior influye muchísimo, debe ser de algodón, no puede ser ni licra, ni encaje, ni hilo. Y pues la mujer, dentro de la cultura, la mujer venezolana está eso, que son muy higiénicas y el exceso de higiene ocasiona esto. Se lavan 7, 8 veces al día, cuando lo normal es 2 veces, cuando nos levantamos y en la noche. Solo eso es lo normal. También tenemos culturalmente el uso de duchas vaginales, cuando eso ya está proscrito. No, ningún ginecólogo lo indica, porque esto hace que se pierda esa acidez, se pierdan esos lactobacilos, se arrastran, al igual que con la higiene en exceso, y esto ocasiona infecciones vaginales como candida vaginal, candidiasis vaginal y vaginosis bacterianas, que son los más frecuentes que vemos en la consulta. Maravilloso. Vamos a una pausa musical y ya seguimos conversando sobre este tema que está
clarísimo para que estén. Aquí estamos de vuelta con la doctora Carmen Silva, ginecostetra, hablando acerca de la microbiota en la salud ginecológica. Y este sábado en la mañana yo quiero preguntarle a la doctora, ¿qué otra cosa altera la microbiota? No solamente son las duchas vaginales. Por supuesto, bueno, ya conversamos sobre las duchas vaginales, el exceso de higiene, la ropa interior influye, pero la dieta también, ¿sabías eso? ¿Cómo influye? Mira, el exceso de carbohidratos y azúcares en la dieta puede ocasionar la proliferación de hongos. Donde hay levadura, pues es el ambiente idóneo para la proliferación de hongos. Entonces, eso es otra cosa. La dieta balanceada ayuda a una salud ginecológica y que tenga tu microbiota adecuada. Pero así Otro, como el exceso de carbohidratos, la falta de carbohidratos o el exceso solamente de comida que tienda a acidificar el pH. correcto. Adicional a eso, también tenemos el uso de antibióticos. Los antibióticos no son selectivos. Él no va a llegar directamente al sitio a donde tiene que ejercer su función bactericida y decir, bueno, listo, eliminé la bacteria necesitada. No, él va a arrastrar todas las bacterias que encuentre a su paso y pues por supuesto no está exenta la de la vagina. Entonces acá puede ocurrir también esta disbiosis a nivel de vagina. Por eso, bueno, en el caso de nosotros los otorrinos, cuando hay una rinoceronte importante que se hay que atacar con una bomba de antibióticos, usualmente la paciente tiende a hacer una vaginitis. Correcto, correcto. También hay factores que no son modificables, como la edad. A lo largo de nuestra vida, la microbiota se modifica o va variando. Ejemplo, nosotros al momento de nacer, nuestra actividad, gracias a los estrógenos de la madre, nuestra actividad de los lactobacilos inician entre las 24 y las 48 horas de vida. Y a lo largo de la vida va a ir modificando. En la adultez vamos a tener una buena cantidad de lactobacilos, eso gracias a nuestra carga hormonal, y ya en la menopausia pues influyen, ahí es donde vienen las vulvovaginitis atróficas. Esto es ocasionado por el CSD hormonal y esto ocasiona una ausencia de lactobacilos y ahí es en donde viene la atrofia vaginal, síndrome geniturinario en la menopausia. Esas pacientes que llegan, que son 50 años y me dicen, doctora, tengo sequedad vaginal, tengo picor, y todo esto no es más que relacionado a la ausencia de esos lactobacilos. Y que están alterando y dando toda esta serie de trastornos que funcionalmente son muy importantes. Correcto. Porque no es que mantengamos la microbiota para qué. O sea, a lo mejor la gente nos está viendo y dice, bueno, y sobre todo nosotros en el programa tenemos todas las especialidades hablando de microbiota. Este año ha sido bien interesante. Pero, ¿y para qué tiene que tener esa microbiota? ¿Qué funciones tiene que mantenerse? La función principal es no tener ningún tipo de síntomas, porque al estar alteradas puede ocasionar picor, flujo vaginal, ya puede ser de color amarillo, verde o blanco, eso va en relación a la alteración. Incluso pueden estar alteradas, puede ser mixta, alteradas tanto bacterias como hongos. Podían haber descargas vaginales de ese tipo, pudiera haber cervicitis, que es la inflamación del cuello uterino relacionada a toda esta infección, relacionada a su vez por esta alteración. Entonces, todo mantener la flora vaginal equilibrada va a ocasionar que no tengamos ningún tipo de síntomas. Excelente. Y que definitivamente sea saludable. Cuéntanos, habíamos hablado de la ropa interior. Vamos a andar un poco más porque a lo mejor la gente en su casa dice, bueno, pero yo no tenía en cuenta, pero a mí me gusta usar ropa interior de encaje. ¿Tengo que dejar de usarla o es que no la puedo usar todos los días? Bueno, yo siempre le digo a mis pacientes que la ropa de encaje es solo ocasiones especiales. De resto debe ser de algodón, 100% algodón preferiblemente, y que sea panty. ¿Por qué? Porque la ropa tipo hilo, como lo dice su nombre, él es pequeño, él está allí, en toda la región interglútea, lo que ocasiona es que las bacterias que son propias de ano migren hacia vagina y eso también ocasiona una alteración, infección vaginal, pero es porque esas bacterias son propias de esa área y al migrar hacia la otra, pues ocasiona síntomas. Esa es una de esas. La ropa sintética se mantiene húmeda durante todo el día. Entonces dice, bueno, pero yo uso toallitas diarias, pero pasan 12 horas con la toallita diaria y eso mantiene también la humedad y en donde hay humedad siempre va a haber hongos. Entonces es por eso que la ropa interior debería ser 100% algodón. Incluso
te dicen que el tipo de lavado tiene que ser solo la ropa interior y no utilizar ningún tipo de cloro ni suavizante. Nosotros estamos acostumbrados a que le colocamos el chorro suavizante y todos los jabones, suavizantes y cloros quedan partículas de estos químicos en ese tipo de ropa interior que no es de algodón, y al momento de utilizarlas con el sudor, el roce, pues esas partículas se liberan y pueden ocasionar alteración en la microbiota. Excelente información. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Regresamos con la doctora Carmen Silva, ginecostetra, en este programa de microbiota en la salud ginecológica. Cuéntanos un poco, Carmen, de prebióticos y probióticos con respecto a la salud ginecológica. Bueno, desde hace muchísimo tiempo se está utilizando estas terapias. La diferencia de uno y otro es que los prebióticos son como el alimento de los lactobacilos. Y los probióticos son los lactobacilos propiamente. Entonces, hay muchas pacientes que tienen una higiene adecuada y aún así tienen disbiosis o alteraciones, infecciones recurrentes, y esto es por ausencia de estos lactobacilos. Incluso en los reportes de citología te puede indicar ausencia de lactobacilos. En esos casos, la indicación absoluta es colocar probióticos o prebióticos. El prebiótico te va a ayudar a que proliferen los lactobacilos en las pacientes que se encuentra presencia de ellos, y los probióticos va a ayudar a restablecer esa formación de lactobacilos que deberían estar allí. Entonces, ¿y esta colocación en salud ginecológica cómo es? ¿O esta sí, normalmente se pueden tomar en vía oral o se pueden colocar vía vaginal. La terapia que se está utilizando actualmente es al menos una cápsula diaria por 14 días. En infecciones recurrentes se puede utilizar incluso hasta por 3 meses. Hay pacientes que necesitan muchísimo más tiempo de terapia, porque ya tengo pacientes que tienen 5 años con alteraciones, con flujo, con infecciones vaginales recurrentes, y allí es en donde entra esto. Y bueno, la terapia de ginecología regenerativa, funcional y estética, que también está en boga actualmente, y en mi consulta también realizo terapia de láser CO2 para candidiasis vaginal recurrente, y compenso o ayudo, promuevo la formación de lactobacilos con estos probióticos. Excelente. O sea que podemos utilizar una batería actualizada de los lactobacilos, de los probióticos, los prebióticos, láser inclusive. Correcto. Y bueno, también está muy en boga el uso de exosomas, el uso también de ozono para mejorar todas las horas. También podemos plantearlo aquí en el área vaginal. Sí, por supuesto, eso también está, incluso el plasma rico en plaquetas, en pacientes que tienen atrofia vaginal, ya en la parte de menopausia. Nosotros podemos, es una alternativa al plasma rico en plaquetas, porque esto va a ayudar a mejorar la mucosa vaginal, y a su vez también tenemos terapias con estrógenos locales, y eso a su vez va a ayudar a promover la salud de... Mientras que nosotros tengamos un buen tejido, que eso es lo que busca la ginecología regenerativa, nosotros vamos a poder traer esos lactobacilos que necesitamos, porque todo influye, el eje hormonal, la calidad de la mucosa vaginal que tengamos, y por supuesto la presencia de ellos, de los lactobacilos. Excelente. Entonces, cuando mejore la vascularización, cuando se mejore todo el ambiente, siempre la paciente va a tener pues un resultado óptimo. Bueno, eso es lo maravilloso de las actualizaciones, que toda la tecnología y todo lo que es nuevo pues va siempre a dar un resultado adecuado. Y con respecto a lo que es la salud ginecológica en menopausia en la actualidad, comparado a cuando estaba absolutamente satanizada la terapia hormonal, cuando no podíamos contar con láser, cuando eso, como especialista, ¿cómo ves tú esa diferencia? Mira, hay un cambio abismal. A la paciente que llegaba hace 10 años, el ginecólogo le decía: lamentablemente no tengo una opción válida en tu etapa, más que, bueno, hay que aguantarse, esto es una etapa normal, hay que aguantarse los calorones. Actualmente no, actualmente tenemos miles de terapias, y combinarlas también ha sido
fabuloso en estas pacientes para darle respuesta a sus síntomas, para darle respuesta a sus molestias. Incluso la paciente perdía su vida sexual porque en esta etapa el dolor y todos los cambios ocasionados por la ausencia de las hormonas, pues prácticamente la limitaba en esa área. Y es una paciente que recupera su calidad de vida porque antes los calorones no le permitían hacer sus actividades cotidianas. Incluso la parte emocional cambiaba porque la paciente sentía que ya era el fin de la vida. Y ahora no, ahora la paciente llega a la consulta y te dice, doctora, cuéntame cómo es eso del láser y cuénteme cómo me va a ayudar porque yo con mi esposo no he querido tener más nada. Y estoy que lo voto. Ahora eso cada vez tú lo ves más, la paciente llega solicitándote este tipo de terapia. Y eso es lo bonito de trabajar con la ginecología regenerativa porque ayuda a esas pacientes que antes no tenían una respuesta, que se quedaban con sus síntomas y ya. Entonces, bueno, es bastante placentero darle respuesta a esas interrogantes y a todos esos síntomas que antes no se daban. Excelente. Y así llegamos al final de este programa, conversación maravillosa entre microbiota de lo que es la parte de salud ginecológica y bueno, finalizando con la información de ginecología regenerativa. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales me pueden buscar por Instagram a través de doctora.csilva. Por TikTok también me pueden buscar por doctora.csilva. Mi consultorio se encuentra en Sabana Grande, Galerías Bolívar, piso 3. Muy bien. Doctora.csilva por Instagram y si no, a través de @respiralibre y con todo gusto le llevaremos a ustedes la información de la doctora.